El 2 de febrero del año 2018, un joven ciclista que se encontraba manejando por una calle logra ver un saco que estaba incendiándose en la base de un paredón. El joven decide acercarse para ver qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a medida que iba avanzando, empezó a tener un mal presentimiento, ya que recordó que un día antes se había reportado la desaparición de una niña. Cuando al fin logra estar a una distancia prudente, logra visualizar lo que primero creía que era un maniquí, para luego dar aviso a la policía y así confirmar que se trataba de una persona. Era la niña que había desaparecido el 1 de febrero, Jimena, una pequeña de tan solamente 11 años. Pero, ¿quién fue el responsable de este terrible crimen en contra de una pequeña niña? Bienvenidos a Proyecto 4. Acompáñame a conocer un poco más sobre este caso. Jimena era una niña de 11 años, descrita por sus padres como una pequeña que irradiaba mucha luz y daba mucha alegría a su familia. Era la última hija de Jorge Villaneda y Diana Ruiz. En Perú, las vacaciones escolares empiezan finalizando el mes de diciembre y terminan aproximadamente mediados del mes de marzo. Es por eso que para el mes de febrero, Jimena fue matriculada en un curso de taller de manualidades que dictaban en la comisaría de Cantorrey en el distrito de San Juan del Lurigancho. Los hechos ocurrieron el 1 de febrero en horas de la mañana, cuando el papá de Jimena la llevó en su auto para que pueda iniciar su cuarta clase del taller de manualidades que se estaba dando a cabo en la comisaría. Según cuenta el señor Jorge, dejó a su hija alrededor de las 9 de la mañana en la puerta para que ella pueda ingresar sola. Sin embargo, el señor no estaba seguro de que su hija haya cruzado la puerta para poder empezar su taller. Duda que fue aprovechada por la comisaría para poderse desligar de cualquier responsabilidad, ya que pasadas las horas los padres se alarmaron demasiado al ver que su pequeña no regresaba a casa. El señor Jorge y la señora Diana llegan a personarse a la comisaría para presentar la denuncia por la desaparición de la niña. Sin embargo, no encontraron ningún tipo de apoyo por parte de ellos. Al sentirse desamparados, es que deciden acudir a los medios televisivos para empezar a pedir por la pronta aparición de su pequeña. Es así como pasan las horas y los padres se encontraban realmente angustiados por no saber dónde se encontraba su pequeña hija. El padre, al darse cuenta que tampoco hubo resultado por ese lado, decidió conseguir por su cuenta policías que eran conocidos de su familia, logrando así, por propio mérito del papá, conseguir las cámaras de seguridad de la zona. Mientras el padre se encontraba revisando el material de los videos para poder saber dónde podría estar su hija, un joven motociclista estaba reportando haber encontrado un saco en medio de llamas donde parecía que alguien estaba dentro, lo que terminaría siendo el terrible hallazgo de la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida hace tan solo 15 horas atrás. Para la mañana se empezaron a difundir distintos videos en donde se podía apreciar que Jimena sí había salido de la comisaría a las 10:06 de la mañana, viniéndose así abajo la versión inicial que había dado la comisaría de Cantorrey a los padres, en donde hasta les llegaron a mostrar una lista de asistencia en donde no figuraba su hija. En las imágenes se logra apreciar cómo es que Jimena, luego de salir de su taller, toma la ruta habitual que siempre tomaba para poderse dirigir a su casa. Pero esta vez parece que la ruta de la pequeña tomó una dirección hacia el negocio de sus padres, algo que también hacía ella. Sin embargo, se logra ver cómo es que Jimena llega a ser interceptada por un hombre que estaba manejando una bicicleta. Es el mismo hombre que aparecía en todos los videos merodeando la comisaría. De alguna manera, este sujeto logra que Jimena confíe en él y sube por voluntad propia a la bicicleta. Empiezan a dar algunas vueltas alrededor del parque hasta que finalmente es a las 10:20 de la mañana en donde se tiene el último registro en cámara de la pequeña abordando la bicicleta de este sujeto. El hombre del video fue identificado como César Augusto Gustavo Alba Mendoza, de 37 años. Quien luego de ser el principal sospechoso del crimen en contra de la pequeña Jimena, fue bautizado por la prensa como el monstruo de la bicicleta o el monstruo de la Guairona. Se ganaba la vida haciendo algunos cachuelos y, según lo que expresaron los vecinos de la zona, casi siempre lo veían drogándose por zonas solitarias de la calle. Es importante resaltar que Alba Mendoza contaba con un historial criminal de hace 5 años desde el momento que pasaron los hechos. El 26 de mayo del 2013 fue intervenido por robarle a una joven. El 12 de marzo del 2014 fue denunciado por agresión física. El 2 de abril del 2014 fue detenido por comercialización de drogas. El 16 de abril del 2014 fue denunciado por violación.
siendo denunciado nuevamente por el mismo delito el 11 de septiembre del 2016. Era claramente un peligro para la sociedad, pero entonces, ¿por qué es que se encontraba suelto? Posteriormente de ver al hombre llevándose a la niña, se inició la búsqueda del sujeto. Sin embargo, el sospechoso habría ya empezado con su fuga, dirigiéndose para el sur del país, específicamente para la ciudad de Ica. Pero esto en realidad no le duraría mucho, ya que fue detenido por la policía gracias al aviso que hizo una mujer que lo había visto haciendo compras de lo más tranquilo en la ciudad. El detenido fue descrito por el general de la PNP, Juan Carlos Sotil, como un hombre frío, cínico. No es un enfermo mental, tiene una exacerbada motivación sexual, no muestra ningún signo de arrepentimiento, no va a atacar a su víctima en algún lugar donde alguna persona la vaya a ver, no. Él busca lugares donde sabe que nadie va a defender a nadie, donde fácilmente por la fortaleza que tiene, es hombre, puede ejercer su fuerza sobre sus víctimas mujeres. Se logró inspeccionar la casa de César Alba. Ahí pudieron encontrar la bicicleta en donde el sujeto había llevado a la menor. La policía se dio cuenta que la bicicleta había sido pintada recientemente para intentar despistar algún tipo de evidencia que éste pudo haber dejado. También pudieron encontrar su celular, que fue dejado intencionalmente para evitar que lo puedan rastrear. Luego del frío testimonio del asesino, se logró confirmar ante los peritos y el psicólogo cómo es que logró este tipo que la niña subiera a la bicicleta con él el 1 de febrero del año 2018. Alba se aprovechó de que la pequeña se encontraba caminando sola por un pasaje para poder atropellarla intencionalmente con su bicicleta. La golpeó con el timón con la intención de poderla tirar al piso, pero terminó lastimándose él mismo el dedo anular de la mano derecha. La pequeñita, dentro de su inocencia, se le acercó al sujeto para preguntarle si éste se encontraba bien. Según la versión del asesino, dice que su intención inicial, luego de atropellarla, pensó en llevarla a la comisaría para poder sacar algún tipo de provecho económico de la familia. El asesino confeso siguió su relato contando que cuando estaban en dirección hacia la comisaría tuvo que detenerse porque la pequeña quiso miccionar. Bajó de la bicicleta y se dirigió a un baño hecho de material de lata que estaba ubicado en una cancha de tierra. Se dio cuenta de que la niña se demoraba e ingresó con su bicicleta a la cancha deportiva, terminando el relato con detalles siniestros de cómo es que abusó y terminó con la vida de Jimena. Recalcó que gracias a su tamaño y fuerza, a pesar de que la niña se resistió, finalmente por su ventaja física por sobre una pequeña de 11 años, logró cumplir finalmente con su objetivo inicial, dejando el cuerpo de la pequeñita encerrado en el baño. Luego se subió a su bicicleta para dirigirse a su casa, para regresar al lugar de los hechos con un saco verde en donde finalmente terminó metiendo el cadáver. Se lo puso al hombro para poderse dirigir nuevamente a su domicilio, pero durante el trayecto se cansó por el peso y decidió tomar una mototaxi finalmente para llegar a su destino. Estando ya en su casa, en su habitación, colocó el saco debajo de su cama para posteriormente quedarse dormido. A la mañana siguiente se despierta y decide dejar el saco con el cuerpo de la pequeñita dentro en el piso de tierra de un paredón que se encontraba increíblemente a 10 pasos de la casa del sujeto. Creo que la parte más fuerte de este caso es que no solamente dejó el cuerpo de la niña a unos pasos de él, sino es que decidió prenderle fuego. Luego de hacer todo esto, el sujeto decide ir por ahí a drogarse con sujetos de la zona. Como mencioné anteriormente, los datos que les estoy compartiendo son parte de su primera declaración. Alba aprovechó las siguientes citaciones de las investigaciones para decidir cambiar la versión de lo que, según él, había sucedido realmente. Declaró cínicamente que el día que sucedió todo esto, el 1 de febrero, él se encontraba bajo los efectos del alcohol, estaba con resaca. Atropelló sin querer a la niña, la llegó a subir en efecto a su bicicleta, pero indica que en algún momento hubo un rompemuelle que provocó que la niña se caiga de la bicicleta. Él dice haber frenado para auxiliar a la niña, pero Jimena no reaccionaba. Narra que esto fue alrededor de las 10:20 de la mañana. Dice que él no vio manchas de sangre, tampoco había gente. Yo sudaba y estaba nervioso y vi la manera de acomodarla en la bicicleta para trasladarla. Tal vez pude haber sido yo el que le hizo eso en las partes a la niña. Tal vez, como estuve mareado, no puedo recordar nada, no lo sé.
Para este punto de la historia ya tenemos dos versiones de lo que supuestamente habría sucedido con la pequeña. Yo quiero hacer un comentario, me parece demasiado descabellado, me parece demasiado frío este tipo, Alba, de intentar justificar sus actos según él porque se encontraba con resaca y tuvo la cara de decir que no recordaba lo que había sucedido, minimizando lo que le había hecho él a la pequeña. Se hizo de conocimiento público el informe oficial de los peritos. Presenta un impulso sexual exacerbado. Sus relaciones afectivas tienden a ser conflictivas e inestables con un patrón marcado de desapego emocional hacia sus parejas, a las cuales percibe como objetos sexuales. Siente excitación al tener poder y control sobre la otra persona. Finalmente se llegó a una conclusión del perfil psicológico del asesino. Presenta un relato incoherente, disgregado y carente de detalles. Se muestra suspicaz, desafiante, evasivo y cortante. Denota frialdad y ausencia de escrúpulos en su accionar, no evidenciándose sentimientos de culpa o acto de remordimiento por los actos cometidos. Aduce que los hechos sucedieron espontáneamente y afirma cínicamente no recordar pasajes de violación. Sin embargo, su accionar denota planificación y control de la situación. Como dato adicional para este caso, según la propia declaración del asesino, él, como ya lo había mencionado anteriormente, vivía haciendo cachuelos. Uno de ellos era hacer el servicio de correspondencia de documentos de la Dipincri Canto Rey. Hecho que sería realmente grave porque dentro de las instalaciones de la comisaría en donde se llevaba el taller a donde asistía la pequeña Jimena, los niños se encontraban en constante contacto con un violador. También se creyó en su momento que la policía llegó a encubrir al asesino luego de que se revelara que él habría sido el autor de semejante crimen. Hay un punto más en la historia que me parece que es bastante importante y quiero hacer bastante hincapié en esto, porque el papá de la pequeña Jimena brindó declaraciones en donde a él se le hacía demasiado extraño que su niña converse y entre en confianza tan rápido con alguien que no conocía. Es por esto que se cree que, como mencioné anteriormente, si este tipo tenía contacto con los niños, posiblemente desde ahí es que él podía saber el horario de la salida de Jimenita. Y es como creo que de alguna manera se puede entender de qué forma es que él pudo lograr hacer todo esto, pudo ubicarla a la hora de su salida, pudo saber la ruta por la que ella generalmente tomaba para llegar a su casita, o también poder saber de qué manera hacer que la niña pueda confiar en él, ya que para ella era alguien que sí conocía. Con la confesión y la reconstrucción de todo lo que sucedió para este terrible caso, se logra finalmente hacer una cronología de los hechos macabros y se pudo dar inicio al castigo que se merecía este deplorable sujeto. Lo primero fue que la jueza María Limas ordenó 9 meses de prisión preventiva contra el monstruo de la bicicleta, que duraría hasta el mes de noviembre del 2018, llegando finalmente un mes después, diciembre del mismo año, cuando la fiscal superior Ana María Cubas logra que se le imponga a este sujeto la condena de cadena perpetua. Luego de la sentencia se especuló un poco sobre la posible salida de este criminal, ya que se empezó a rumorear que este podría apelar para salir antes, debido que en el Perú la pena máxima para los crímenes es de 35 años. Sin embargo, esto se le negó tajantemente a Alba, así que este sujeto terminará sus días en la cárcel para siempre. Así hemos llegado al final de este caso, en donde hemos procurado ser lo más respetuosos posible con la memoria de la pequeña Jimenita. Hemos tratado de centrar la historia en base al perfil de este tipo para recordar y saber lo grave que las autoridades no hagan caso, no acudan ante una emergencia, ante una denuncia. A mí me sorprendió demasiado los antecedentes de esta persona. Creo que esto se pudo haber evitado. Sin embargo, las cosas ya sucedieron. Felizmente que sí se le dio una pena que considero que fue bastante justa y bien merecida. Yo quisiera saber de ustedes qué es lo que piensan de este caso. Se tocó un tiempo el tema sobre volver
a traer sobre la mesa la cadena perpetua para sujetos que cometen este tipo de crímenes tan terribles. No sé qué es lo que ustedes opinen, los leemos en los comentarios. Si te pareció interesante este caso, de repente no lo conocías o no conocías a grandes rasgos los detalles, puedes suscribirte a nuestro canal, puedes dejarnos un comentario, puedes darnos un me gusta, compartirlo en tus redes sociales. Te vamos a dejar en la pantalla los nombres de nuestras plataformas. Nos puedes encontrar en nuestra fanpage y en nuestro TikTok. Somos Proyecto 4 y nos vemos en un siguiente video. Adiós.